Aquí les voy a mostrar lo que es la casa de la calidad, que corresponde a la primera fase del desarrollo de la función de calidad. Esta casa de la calidad se produce siguiendo 6 pasos. Ya sabemos que esta casa de la calidad lo que hace es traducir estas demandas, requerimientos o deseos de los usuarios en los requerimientos técnicos del producto para continuar con ese proceso de diseño. Entonces, esos 6 pasos que debemos seguir para formar esta casa de la calidad son estos de aquí. Tenemos la voz del usuario, que describe las demandas, requerimientos o deseos de los usuarios. Luego tenemos el análisis de la competitividad, en el que se describe el grado de satisfacción del usuario que proporcionan los productos o servicios de esa empresa respecto a la competencia. Eso es una forma de comparar qué tan satisfechos están sus clientes con respecto a otros productos o a otras empresas que ofrecen lo mismo que ustedes. Luego tenemos la voz del ingeniero, donde se describen los requerimientos técnicos que deben articularse para satisfacer las necesidades del usuario. ¿Qué debemos hacer nosotros como ingenieros para satisfacer esta voz del usuario? Luego tenemos unas correlaciones. Esto establece correlaciones entre esta voz de los usuarios y la voz del ingeniero. Luego tenemos el paso 5, comparación técnica, que se compara el producto de la empresa con los de la competencia en cuanto a requerimientos técnicos. Y luego tenemos los compromisos técnicos, y aquí se establecen los compromisos potenciales entre las diferentes características técnicas del producto. Esto con el objetivo de siempre estar en un proceso de mejora de ese producto. Esta casa de la calidad se ve más o menos así, es una estructura de este estilo. Ya más adelante les voy a mostrar cómo queda en un ejemplo. Aquí tendríamos los requerimientos de los clientes, tendremos una matriz de relaciones que ya les voy a mostrar cómo se llena, los indicadores de los competidores, aquí tenemos los objetivos del diseño y acá tenemos los requerimientos de diseño, y aquí en el techito tenemos la matriz de interrelación. Pero esto ahora mismo no tiene, digamos, mucho sentido para ustedes que estén viendo este video, pero ya les voy a mostrar qué es lo que tienen que poner en cada parte. Empezamos con el paso 1, que es la voz del usuario. En este primer paso se le pide a un grupo representativo de usuarios, y dentro de esto puede ser un sentido más amplio de grupos representativos, porque pueden haber distribuidores, pueden haber vendedores y pueden haber usuarios finales. Y a ellos se les pregunta cuáles son sus requerimientos y deseos. Una de las formas más frecuentes para hacer esto es a través del diagrama de afinidad, que es esto que les muestro aquí. ¿Y qué es exactamente el diagrama de afinidad? Pues un método de categorización de información donde se clasifican diferentes conceptos en diferentes categorías y se agrupan los elementos que estén relacionados entre sí. Entonces se expresa un problema, o digamos la pregunta de cuáles son los requerimientos. Se hace un análisis de las diferentes ideas que nos pueden dar esos usuarios y luego se clasifican en temas importantes o en temas que tengan cosas en común y que se podrían agrupar en una sola idea o en un solo tipo de categoría. Bueno, todas las demandas o deseos deben tener un mismo nivel de detalle, y si la lista resulta demasiado larga, cosa que sucede bastante seguido, deben agruparse estas demandas bajo unos títulos más generales para identificar un máximo de 20 y 30 categorías. Entonces es aquí donde este diagrama de afinidad nos ayuda mucho, porque los podemos agrupar en conceptos y definiciones más generales para poder cumplir con esos requerimientos más específicos. Entonces, según la percepción que el usuario tiene de todas estas demandas y deseos, podemos clasificarlas en 3 grupos: demandas básicas, demandas unidimensionales y demandas estimulantes. Las básicas, pues suena bastante obvio, y precisamente por eso estos grupos de usuarios a menudo no formulan esto, no formulan unas demandas básicas, porque, como ya lo habrán notado, se considera obvio, porque una demanda básica es lo que necesita ese producto para simplemente funcionar y cumplir con su tarea. ¿Y cómo lo identifican? No lo formulan exactamente o no lo dicen específicamente los usuarios que lo necesitan, pero si esto no se cumple en el producto, pues el usuario se va a quejar. Luego tenemos las demandas unidimensionales,
Y con estos tenemos que con la mejora de estas demandas se aumenta de manera proporcional la satisfacción de los usuarios. Estarán más contentos de tener ese producto si se cumplen con estas demandas. Y las demandas estimulantes son unas características que complacen al usuario y ahí es donde entra la diferencia entre una marca y otra o entre un producto y otro. Pero digamos que si no se cumplen estas demandas estimulantes, pues no produce ningún tipo de insatisfacción, no se van a quejar porque no tienen esa demanda estimulante. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo, con el avance de la tecnología, tenemos que estas demandas estimulantes, que al principio no eran necesarias y no provocaban una insatisfacción, se terminan convirtiendo en unidireccionales y luego se pueden volver demandas básicas. Este proceso lo podemos ver muy claramente en lo que son los teléfonos celulares. En el momento en que salieron, la demanda básica era llamar y recibir llamadas. Con el paso del tiempo, se realizaron mejoras para aumentar esa satisfacción de los usuarios. Se empezaron a llevar cámara, había jueguitos en los celulares y esto provocaba pues que los clientes estuvieran más contentos de tener este aparato. Y las demandas estimulantes, pues diferente aumento de almacenamiento, una mejor cámara, mayores megapíxeles, un mejor procesador, las diferentes aplicaciones, todo eso, la mensajería, todo eso se fue volviendo una demanda básica. Si ahora ustedes se preguntan qué es lo que quiero en un teléfono, te van a decir que tenga cámara de tanto, que tenga este procesador, que tenga tanto de RAM, que tenga tanto almacenamiento para que me quepan todas mis aplicaciones y terminaron siendo estas demandas básicas. Luego tenemos lo que es el paso 2, que es el análisis de la competencia, y en este hay que plantear a ese mismo grupo de usuarios estas 3 preguntas que les tengo aquí sobre el análisis de la competencia relacionado con cada una de las demandas, o más bien relacionado con cada uno de los deseos que quieren que se cumpla dentro del producto. La primera es, ¿qué importancia tiene para usted su cumplimiento? Luego, ¿en qué grado los productos de la empresa la cumplen? Y ¿en qué grado los productos de la competencia la cumplen? Esto normalmente es evaluado, cada una de estas preguntas, del 1 al 5. Cuando ya se obtienen estas respuestas, se compilan estos resultados y se ponen en la casa de la calidad, que ya les voy a mostrar cómo se ubica. Para que lo tengan aquí como una especie de índice, en la columna A tenemos la evaluación del cumplimiento del producto de la empresa. Ya saben que es del 1 al 5. Entonces, del 1 al 5, este grupo de usuarios va a determinar vamos a llamarlo calificar a la empresa en cuanto a ese cumplimiento de las demandas que requieren o al cumplimiento de esa demanda en específico que ellos están analizando. En las columnas B y C tenemos la evaluación del cumplimiento de los productos de la competencia. Lo mismo que hicieron para la empresa de nosotros, pero con la competencia. Luego tenemos la columna D, donde se tienen los objetivos, que es la fijación del nivel deseado. O sea, si en la columna A, cuando están evaluando nuestra empresa, resulta que el nivel de satisfacción de ese requerimiento era un 3, entonces en los objetivos podemos fijarnos un nivel deseado que puede ser 4 o 5. Luego tenemos la columna E, donde tenemos el índice de mejora. Este índice de mejora se calcula exactamente así como les muestro aquí, D sobre A, y esto debe ser un número mayor o igual a 1. Luego tenemos la columna F, que está el factor de venta, y esta evaluación se realiza en niveles de 1, 1.2 y 1.5. Columna G tenemos la importancia, que esto se realiza a partir de las respuestas de los usuarios, del 1 al 5. ¿Qué importancia tiene este requerimiento sobre otro? Digamos que es más importante para mí que mi teléfono celular envíe y reciba sin ningún problema cualquier tipo de llamada o la parte de la mensajería de texto que el hecho de, no sé, tener una carcasa que lo proteja. Luego tenemos la columna H, donde se hace una ponderación. Entonces tenemos el factor o el índice de mejora
multiplicado por el factor de ventas, multiplicado por la importancia de estos usuarios. Y tenemos la columna I, donde tenemos la ponderación porcentual. Y esto es que tiene que ser en porcentaje sobre el total de las demandas, de los deseos o requerimientos que se quieren. Luego en el paso 3 tenemos la voz del ingeniero. Para realizar este paso, el equipo de diseño debe crear una lista de características técnicas que sean posible medir y que esté al alcance de la empresa medirlo. Y estas características técnicas deben darle cumplimiento a esas demandas que hicieron los usuarios. Como mínimo, para cada demanda se debe identificar una de estas características técnicas. Entonces, si en la parte de la demanda de los clientes decíamos que deben ser máximo 20 o 30, lo mismo debemos tener en la parte de las características técnicas. Paso 4, que son las correlaciones. El cuerpo, digamos, de la casa de la calidad muestra las capacidades de cada característica técnica para poder satisfacer al cliente en cada uno de sus requerimientos. Y en este paso es importante formularse esta pregunta que aparece aquí. ¿Hasta qué punto se podrá predecir que se van a satisfacer las demandas a partir de las características técnicas elegidas? El resultado de esta pregunta se debe obtener en consenso con el equipo de diseño y se establecen 3 niveles: fuerte, mediano y débil. Estos normalmente son simbolizados por un círculo con un punto, el fuerte, un círculo el mediano y un triángulo el débil. Y pues si no existe ningún tipo de relación, el espacio se deja en blanco. ¿Cuál es la ventaja? Que este trabajo de evaluación establece un lenguaje común entre los miembros del equipo de diseño y fomenta una mejor comunicación entre los departamentos durante todo lo que dure el proyecto. Luego tenemos el paso 5, que es la evaluación técnica. Este paso se realiza después de haber completado el cuadro de correlaciones del paso anterior y consiste en evaluar la incidencia de cada una de estas características técnicas en la satisfacción de las demandas del usuario. Para eso, el equipo de diseño calcula la incidencia de cada característica técnica en base al sumatorio de productos de los factores de incidencia I sub D. Función de cada correlación: tenemos fuerte, que es igual a 9, mediana, que es igual a 3 y débil, que es igual a 1. Esto por el correspondiente valor de la ponderación. Entonces tenemos aquí que la importancia es igual a la sumatoria de la multiplicación de estos dos variables. Y tenemos la importancia porcentual, que es en forma de porcentaje sobre el total de las características técnicas. Normalmente se señalan unas pocas características técnicas para ser mejoradas en función del valor de la importancia y de la posición de la evaluación técnica. Y por último tenemos el paso 6, que son los compromisos técnicos, que esta es la parte del techo de la casa de la calidad. Este contiene los distintos compromisos entre las características técnicas del producto que la empresa debe sopesar y decidir para situarse de lo mejor posible en el mercado. Hay que realizar unos compromisos, el producto no va a ser perfecto, siempre se está en un proceso de mejora, por lo que hay que hacer estos compromisos, pero que lleven a que este producto esté mejor situado que los demás. Y bueno, hay 4 niveles de correlación con sus símbolos, que es muy negativa, negativa, positiva y muy positiva, que ya lo vamos a ver. Y previamente, los miembros del equipo de diseño deben haber establecido un diseño conceptual básico por medio de diferentes técnicas de la ingeniería concurrente. Y se pueden dar varios casos de interacción entre características técnicas. Puede haber una correlación positiva que se logra que al mejorar una característica técnica también se mejora alguna otra. Tenemos una correlación negativa en el que al mejorar esa característica técnica la otra empeora, o cuando no hay correlación, las variaciones de 2 características técnicas no tienen ningún tipo de influencia sobre la otra.